Estimados amigos testigos de Jehová, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro titulado De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, publicado por la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová en 1959. Quiero invitarlos a considerar conmigo un párrafo mostrado en las páginas 192 y 193 de este libro que habla del siervo fiel de Mateo 24, 45 al 47. Aquí podemos ver las páginas 192 y 193 de este libro titulado De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Ampliemos un poco más para leer primero el párrafo 33 que se halla en la parte inferior izquierda. En la parte inferior izquierda de la página 192 podemos leer el párrafo 33 que dice lo siguiente. Actualmente hay menos de 20.000 de los últimos de la nación espiritual de Dios en la tierra. Cristo los ha usado para llevar el mensaje del reino a la gente. Esto quiere decir que Cristo está usando una sola organización en la tierra para llevar el alimento espiritual a la gente. Dijo Jesús. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, esclavo fiel y discreto, traducción del Nuevo Mundo, a quien su Señor la ha puesto sobre su familia, para darles el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a quien su Señor, cuando viniere le hallaré haciendo así. De cierto os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mateo 24, 45 al 47. El párrafo 34 continúa diciendo. En fiel cumplimiento de las palabras de Jesús, Cristo ha nombrado y puesto a los últimos de la nación espiritual de Dios sobre todos sus bienes. ¿Quién pues, es este siervo fiel y prudente, o esclavo fiel y discreto? El siervo no es cierto hombre, repito esto nuevamente, el siervo o esclavo, no es cierto hombre, no es cierto hombre, no es cierto hombre. Tampoco es la sociedad Watchtower, repito. Tampoco es la sociedad Watchtower. Es el cuerpo unido de los últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. El hecho de que se puede hacer referencia a un cuerpo, congregación o nación de gente como siervo de Dios. Y concluye diciendo. Por eso, desde 1919 el resto de israelitas espirituales, o resto ungido, es unidamente el siervo de Dios, que es lo mismo que decir el esclavo que Dios escogió para dar el alimento espiritual a los domésticos a partir de 1919. En este libro de la Watchtower publicado en 1959, en el párrafo 32 al 34, se nos dice que en cumplimiento de la ilustración de Jesús de Mateo 24, 45, 47, Jesús hizo una inspección en 1918 y halló a un grupo de hombres que como una clase, que no era un hombre, ni la Watchtower, habían estado dando el alimento espiritual correcto a los domésticos y por ello los nombró en 1919 para que ellos administraran todos sus bienes en la tierra y anunciaran, como una clase especial ungida, en su conjunto, las buenas nuevas a las naciones de Mateo 24, 14. Veamos a continuación si la Watchtower nos dice la verdad o no, en el sentido de que a partir de 1919 ese siervo fiel de Mateo 24, 45, 47, fue realmente una clase, o grupo de personas formada por el resto ungido, o el resto del Israel espiritual que estuvieron suministrando en conjunto, el alimento oportuno y correcto a los domésticos. La sociedad Watchtower afirma que ese siervo fiel que seguiría suministrando el alimento espiritual a partir de 1919 no podía ser la sociedad Watchtower, tampoco un hombre en particular. Pongamos a prueba esta afirmación que hace la sociedad Watchtower en este libro titulado De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado para saber si ella nos miente o no, usando evidencias disponibles. Veamos pues quién daba el alimento espiritual como la clase del esclavo a partir de 1919 en adelante. No olviden que la sociedad nos ha dicho que ese esclavo no puede ser la sociedad Watchtower, ni cierto hombre en particular. Año de 1920. Libro. Millones que hoy viven jamás morirán. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1921. Libro. El arpa de Dios. Por el juez José Franklin Rutherford, autor del libro Millones que hoy viven jamás morirán. Año de 1924. Libro.
El gobierno deseado. Por el juez José Franklin Rutherford, autor del libro Millones que hoy viven jamás morirán, El arpa de Dios, etc. Libro. El mundo angustiado, ¿por qué? El remedio. Por el juez José Franklin Rutherford, autor del libro Millones que hoy viven jamás morirán, El arpa de Dios, etc. Año de 1925. Libro. Consuelo para los judíos. Por el juez José Franklin Rutherford, autor del libro Millones que hoy viven jamás morirán, El arpa de Dios, etc. Libro. Consuelo para la gente. Por el juez José Franklin Rutherford, autor del libro Millones que hoy viven jamás morirán, El arpa de Dios, El mundo angustiado, etc. Año de 1927. Libro. Creación. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1928. Libro. Gobierno. Por el juez José Franklin Rutherford. Libro. Reconciliación. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1929. Libro. Vida. Por el juez José Franklin Rutherford. Libro. Profecía. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1930. Libro. Luz tomo 1. Por el juez José Franklin Rutherford. Libro. Luz tomo 2. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1931. Libro. Vindicación. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1932. Libro. Vindicación tomo 2. Por el juez José Franklin Rutherford. Libro. Vindicación tomo 3. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1933. Libro. Preparación. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1934. Libro. Jehová. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1936. Libro. Riquezas. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1937. Libro. Enemigos. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1939. Libro. Salvación. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1940. Libro. Religión. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1941. Libro. Hijos. Por el juez José Franklin Rutherford. Año de 1942. Muere el juez Rutherford. Libro. El Nuevo Mundo. Por los publicadores de las obras de Rutherford. Como hijos, salvación, religión, riquezas, profecía, gobierno y otros libros más. Como hemos podido comprobar haciendo un recuento de los libros publicados por la Sociedad Watchtower conteniendo los alimentos espirituales suministrados a los domésticos, desde 1919 hasta 1942 en que murió el juez Rutherford, este esclavo fiel se trató de una sola persona con el nombre de Joseph F. Rutherford, y no de una clase especial ungida, encomendada por Jesús a partir de 1919 para alimentar a los domésticos, y anunciar las buenas nuevas a las naciones en ese año. Las mentiras de la Sociedad Watchtower se pueden descubrir muy fácilmente sacando a relucir pruebas tan simples y lógicas como la que hemos demostrado en este video. La Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová es una organización religiosa que enseña una cosa en sus libros, pero que en la práctica o con los hechos se contradice por completo y la evidencia como una organización muy mentirosa y engañadora. Desde que se fundó la Sociedad Watchtower oficialmente desde 1885 con Charles T. Russell, hasta su muerte en 1916, el único esclavo suministrador del alimento espiritual fue él en su sola persona. Jamás existió una clase ungida responsable de suministrar el alimento espiritual como enseña la Watchtower. Solo basta con ver la colección de los estudios en las escrituras que está firmada por Charles T. Russell como el único autor y suministrador del alimento espiritual a los domésticos.
Ni hablar de sus innumerables tratados y sermones que él publicó como manual de estudio para los estudiantes internacionales de la Biblia. La idea de la selección de un esclavo o siervo fiel como una clase ungida para dar el alimento espiritual a partir de 1919 en adelante, es una mentira enorme, porque todos los libros escritos por la Watchtower desde 1879 hasta 1916 llevaban la firma de Charles Taze Russell, y de 1919 en adelante la del juez Joseph Rutherford. Dos individuos que dieron el alimento espiritual a los domésticos por separado durante sus presidencias de la Sociedad Watchtower. Esa es la verdad de todo este cuento de la inspección de Jesús en 1918-1919 para escoger al esclavo fiel como una clase, o grupo de ungidos de la ilustración de Mateo 24, 45, 47. Y recuerde, amigo testigo de Jehová. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7.